doctor Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido a Sin Vueltas, doctor Castillo. Buenas noches. Doctor Castillo, ¿el informe tiene un sesgo ideológico o no? ¿Cómo lo analiza la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo considera que este es un documento muy importante. De hecho, la comisión señala aspectos que la Defensoría del Pueblo también ha señalado con claridad desde que ocurrieron los hechos. Y recientemente la Defensoría tiene un informe, el informe defensorial 190, donde también básicamente destacamos algunos elementos de coincidencia con la comisión. La comisión coincide con el análisis de la Defensoría sobre los hechos. Por ejemplo? ¿En qué puntos En que ha habido graves violaciones a derechos humanos. La Defensoría lo ha señalado con claridad. Cada una de las muertes y los heridos de gravedad representan una situación que debe ser esclarecida, que debe ser, que merece una investigación por parte del Ministerio Público célere, porque se trata justamente de hechos gravísimos, ¿no? La Defensoría del Pueblo coincide también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que podría haberse registrado una masacre en el Perú. Justamente las graves violaciones de derechos humanos, estamos hablando de pérdida de vidas humanas, podrían sí estar frente a situaciones que involucran justamente ejecuciones extrajudiciales. Esto es lo que justamente viene investigando el Ministerio Público. El término que utiliza la Comisión Interamericana es un término propio del sistema interamericano, no es un término que utilicemos en la Defensoría. ¿Por qué utilizar el condicional en este informe? El podría. Podría ser que sí, podría ser que no. Porque las responsabilidades penales justamente tienen que establecerse por medio del Ministerio Público del Perú, ¿no? Estamos frente a un hecho que involucra la pérdida de una vida por parte, aparentemente, y con elementos que lamentablemente así lo indican, con responsabilidad de las Fuerzas Armadas y policiales. Ese hecho tiene que investigarse de forma exhaustiva. Reconociendo la gravedad de los hechos, doctor Castillo, hablar de masacre es bastante grave. En términos del sistema interamericano, es la semántica que se utiliza para referirse justamente a la pérdida masiva de vidas humanas, ¿no? Esos son términos propios del sistema interamericano. Se trata de situaciones donde en Ayacucho se han perdido 10 vidas, también en Juliaca se han perdido un número considerable de vidas, y ese es el término que utiliza el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? ¿La Defensoría del Pueblo se reunió con los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desde luego nos reunimos, hemos compartido también viajes justamente a los lugares de los hechos. La comisión se ha reunido, ha viajado a Ayacucho, ha viajado a Juliaca, ha viajado a Ica, ha viajado a Arequipa. ¿Acompañó la Defensoría en algunos lugares la Defensoría ha acompañado justamente porque también la Defensoría hace su propia indagación, hacemos nuestra propia recopilación de información justamente para poder brindar los informes que hemos compartido con la ciudadanía. Sin embargo, muchos cuestionan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en nuestro país 3 días en la práctica, del 11 al 13 de enero. ¿3 días es suficiente para poder emitir este informe de 113 páginas? Pero tiene que tenerse en cuenta que ha recopilado información que le ha sido remitida del Ministerio Público, de la Defensoría, de la Policía y de otras entidades del país. No se trata solo de un trabajo de 3 días, obviamente. 3 días han estado aquí, pero han recopilado información de todas las fuentes que tiene justamente el Estado para establecer y formarse un criterio. También se han reunido con familiares de víctimas, se han reunido con las propias Fuerzas Armadas y policiales en las regiones donde han visitado, han recabado información. No se trata de un trabajo de 3 días, obviamente, como tampoco se trata de la misma modo que la Defensoría hace un análisis exhaustivo. Analizamos los expedientes, contrastamos información antes de poder hacer un señalamiento. La respuesta del Ejecutivo hasta el momento, usted ha escuchado hace unos instantes a la presidenta Dina Boluarte. Ha dicho que respeta, pero no comparte los cuestionamientos. ¿Es la adecuada la respuesta del Ejecutivo o no? Justamente lo importante aquí es establecer el compromiso de investigar los hechos de manera célere y que se deje al Ministerio Público investigar de manera independiente y al Poder Judicial establecer la responsabilidad cuando toque. Y otro elemento que para la Defensoría es central y comparte con el informe es la reparación a las víctimas. Tenemos deudos y tenemos personas que han resultado heridas, que requieren ser reparadas, que requieren ser atendidas. Y este es un aspecto donde ya el Poder Ejecutivo ha manifestado su compromiso y ha venido haciendo acciones. La Defensoría espera que esto justamente continúe. ¿Las recomendaciones de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento en nuestro país o no? No son vinculantes per se. Esto hay que dejarlo claro. Las sentencias de la Corte Interamericana, sin embargo, sí lo son.
hay que diferenciar, no hay que confundirlas. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Así es. que es muy diferente a la Corte Interamericana, que sí es Exacto. un organismo jurisdiccional. En Exacto. este caso, es competencia de la Comisión elaborar estos informes, ponerlos a disposición de los estados justamente para contribuir a una mejor defensa, a una mejor protección de los derechos humanos en todos los países. Porque la Comisión trabaja y se ha pronunciado sobre la situación de derechos humanos en todos los países del hemisferio que son miembros de la OEA. Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, hace unos instantes aquí en el programa Sin Vueltas ha dicho que el gobierno lo que tiene que hacer es leer el informe y pasar la página. En pocas palabras, no hacerle caso a las recomendaciones de la Corte. ¿Qué pasa si el gobierno toma esa actitud? En ese supuesto, lo que el gobierno tendría que tomar, como cualquier gobierno, es lo importante que contiene el informe y que puede contribuir justamente a hacer mejor su política en lo que significa la investigación de los hechos, la reparación y sobre todo prevenir que los mismos no vuelvan a ocurrir. Estos informes tienen ese valor, ponen en relieve aquello donde se puede mejorar justamente para prevenir, por ejemplo, que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en el país. Hay recomendaciones importantes que tienen que ver con el aspecto de cómo prevenir hechos futuros, ¿no? La celeridad con la que se está tratando el tema de la investigación preocupa sin duda, y hace unos instantes lo conversábamos también con el congresista Alegría. En el Congreso ni siquiera se ha conformado la comisión investigadora. ¿El Ejecutivo está actuando con rapidez? Quien debe actuar con rapidez es el Ministerio Público. Y hemos escuchado a la Fiscal de la Nación aceptar, señalar que toma nota del informe y que va a cumplir con sus recomendaciones. Justamente la Defensoría señala eso. Quien debe investigar en esta etapa es el Ministerio Público. Correcto. Pero es sí, el organismo Pero responsable. sí, el Poder Ejecutivo, por medio de todas sus dependencias, está obligado a colaborar con la investigación que viene haciendo el Ministerio Público. Es decir, si el Ministerio Público solicita un informe de la policía o solicita un informe de las Fuerzas Armadas, se tiene el deber de entregarle esa información a tiempo. Ese es el compromiso que el Ejecutivo tiene. Por cierto, también entregar los recursos al Ministerio Público que le permitan investigar con todos los elementos técnicos que sean necesarios. Se lo preguntaba porque este informe habla de hechos ocurridos hasta el 23 de enero de este año, del 2023. Estamos ya en el mes de mayo, doctor Castillo. ¿Cuánto se ha avanzado de las investigaciones? Justamente el avance ha sido dispar, que ha sido un elemento que la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo. En algunas regiones, por ejemplo en Ayacucho, se ha notado, hemos constatado un avance significativo. En otras, lamentablemente, donde también ha habido pérdidas humanas, el avance no ha sido el deseable, como por ejemplo en Arequipa o en La Libertad, o en el mismo Junín, en Pichanaki, el avance ha sido mínimo. En Juliaca el avance ha sido intermedio y ahora se ha conformado un equipo especial que ha tenido cierto nivel de rechazo por parte de las organizaciones de víctimas. Pero para la Defensoría lo esencial es que ahora, con la conformación de este equipo especial, se avance de forma célere y respetando el debido proceso para establecer las responsabilidades a las que hubiera lugar. Sin embargo, la conformación de este equipo especial ha tenido también, bueno, varios encontronazos, si se quiere, ¿no? Los familiares de las víctimas han señalado que no están de acuerdo. De nuestra parte hemos transmitido justamente a la Fiscalía de la Nación la preocupación de los familiares sobre este tema y también hemos hecho justamente recomendaciones que consideramos necesarias deben tenerse presentes. ¿Cuáles son estas recomendaciones? En primer lugar, este equipo especial tiene que asegurar una cercanía con las organizaciones de las víctimas, de los deudos, de los heridos, con sus abogados, tiene que viajar a las zonas. No se trata de que los familiares o sus abogados viajen a Lima, ellos van a tener que estar presentes en las zonas, van a tener que establecer esta cercanía, tener este enfoque multicultural también, porque la afectación de derechos ha ocurrido en donde predomina justamente población indígena, tiene que tenerse este enfoque. Y es justamente lo que la Defensoría viene supervisando, ¿no? Y ese punto es muy importante, doctor Castillo, porque el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recomienda tener precisamente un enfoque étnico-racial al momento de abordar toda la problemática de las movilizaciones. ¿En qué estamos fallando? Es que, por ejemplo, al momento de hacer la diligencia debe tenerse un traductor, un intérprete en quechua. Los abogados de la defensa pública también tienen que hablar el mismo idioma en Ayacucho o tienen que hablar el idioma propio del Aymara en la región de Juliaca.
Es decir, tiene que tomarse este enfoque, este criterio, esta cosmovisión que tienen estas personas que han perdido a seres queridos o han resultado gravemente afectadas. Es importante que así sea, que se asegure para ellos justicia, ¿no? Y una reparación también que sea adecuada. Hasta el momento, ¿cuál es la situación de los deudos de las víctimas, doctor Castillo? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué es lo que están exigiendo concretamente? Esto a raíz del seguimiento que está haciendo la Defensoría del caso. Lo más importante para ellos y ellas en general es justamente que se establezcan responsabilidades, que se sancione a quienes han tenido que ver alguna relación con estos hechos que han luctado a todo el país. Pero además de eso, obviamente lo que se espera es una reparación. Y en eso el Poder Ejecutivo conformó una comisión que ha venido trabajando, ha venido entregando reparaciones económicas a los familiares de los deudos y también a las personas que resultaron heridas. Y esta comisión también se encarga de coordinar justamente la atención en salud que deben merecer todas las personas que resultaron heridas. Lo importante para nosotros es que esta comisión siga trabajando, que siga recibiendo el apoyo que necesita justamente de parte de todas las entidades para poder cumplir su cometido. ¿Y hay apertura en ese sentido por parte del Ejecutivo? Porque aquí sí tiene que ver directamente el Poder Ejecutivo. Sí, por eso la propia gobierno lo constituyó, la Defensoría lo recomendó y venimos justamente a instancias de nuestro trabajo recomendando acciones justamente que mejoren esta labor tan importante de reparación que le toca, ¿no? La Defensoría, en todo caso, a raíz de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué va a recomendar al Ejecutivo? ¿Le va a recomendar algo en todo caso? Ya hemos adelantado algunas recomendaciones, ¿no? Lo más importante son aquellas que van dirigidas a que se investiguen los hechos y a que se repare. Esto es lo más importante. Y eso ya está contenido desde nuestros primeros informes y este documento de la Comisión Interamericana también resalta y coincidimos en estos aspectos de reparación, de celeridad, de evitar la impunidad, de evitar toda forma de discriminación. Son aspectos donde hay una conciencia plena y obviamente desde la Defensoría consideramos que debe ser un nivel de coincidencia en general de toda nuestra sociedad. Para finalizar, doctor Castillo, uno de los puntos que preocupa con relación a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se generaliza de alguna manera y se pone en tela de juicio lo que hizo la policía y el ejército, sin individualizar las responsabilidades. ¿No cree usted que esto es un punto en contra? Lo que ocurre es que hay que tener presente que la naturaleza de estos organismos es juzgar al Estado, no a individuos. Entonces, por eso habla de responsabilidad del Estado. Porque no se puede decir que toda la policía, claro, que todo el ejército actuó de manera inadecuada. Hay que entender a qué se refiere. Cuando un organismo de esta naturaleza no habla de responsabilidades individuales, jamás. No dice tal persona o tal persona, no. Él habla de una responsabilidad estatal, representada en sus diversas dependencias, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera. El nivel justamente de separación de quienes tengan responsabilidad penal, eso le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Muy bien, un informe que va a seguir trayendo seguramente muchísimos comentarios y análisis. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Buenas noches. Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, aquí en Sin Vueltas.